Bueno, acá estamos con la licenciada Valentina Urret Zavalía. Ella es licenciada en fonoaudiología y trabaja en PAM. Reside y cumple sus funciones laborales en la provincia de Córdoba, donde ahí tenemos varios pacientes que ella los atiende de manera presencial. Y después, además, hace un trabajo de seguimiento, asesoramiento y contención a nuestros pacientes, que bueno, ese trabajo obviamente lo hace de manera virtual para todo el país. Así que bueno, Valen, ahora vamos a hablar un poquito de, nada, te voy haciendo algunas preguntas. Ya estuvimos Perfecto, hablando con el doctor Magaró acerca de toda la parte quirúrgica, ¿sí? La parte excelente. de la patología y demás, así que ahora te voy a hacer algunas preguntas, siempre para que la gente entienda y aprenda o aprendamos un poco de todo este mundo, ¿sí? Así que Genial, bueno, Valen, ¿cómo entonces. estás? ¿Bien? Bien, muy bien, contenta de poder compartir un poquito lo que hacemos. Perfecto. Bueno, lo primero es, yo aclaraba recién que vos haces un trabajo de seguimiento, de asesoramiento a los pacientes. Cuando vos te llega un paciente nuevo a quien tenés que contactar, ¿qué es lo primero que haces cuando lo contactás al paciente? O en algunos casos a veces te contactás con algún pariente cercano o el cónyuge o no sé, algún hijo. ¿Qué es lo que le decís o qué es lo que le abordás en en ese primer contacto? Bien, bueno, la primera vez que nos comunicamos, en primer lugar, como siempre, hago una breve presentación, que soy licenciada en fonoaudiología del equipo de PAM Argentina, y trato de contextualizar un poquito cómo llegamos a ellos, digamos, cómo conseguimos el contacto. Muchas veces, la mayoría de veces, un médico o profesional de la salud es quien nos contacta para derivar al paciente porque cree que es candidato a estos insumos y quieren que, bueno, que nos comuniquemos para poder concretar esa prueba. O también puede pasar que sea por algún paciente nuestro que ya es usuario, que conoce a alguien y lo quiere introducir en el mundo de lo que es el sistema Provox. Así que una vez que nos presentamos y hacemos esta como introducción, avanzamos a hablar sobre los productos, los insumos, si es que no los conocen, para darles información general. Y una vez conversado todo esto, se suele sugerir y ofrecer una consulta que puede ser presencial o virtual de acuerdo a las posibilidades de desplazamiento o de ubicación del paciente. Entonces, una vez que se concreta esto, se coordina un turno y bueno, se espera al paciente para hacer esa primera entrevista y ver a qué es candidato dentro de lo que es el sistema Provox. Perfecto. A vos o a ustedes, porque también están Nadia y Catalina, ¿a ustedes les llega un contacto o mejor dicho, les llega una persona para contactar, ¿sí? Que puede ser una persona que está en el proceso a ser laringectomizada o una persona que ya, digamos, ya le hicieron la laringectomía, ¿no? Así es, Entonces, exactamente. ¿qué es lo que qué información le brindan o cómo es la atención a ese paciente, ya sea pre o post laringectomía total? ¿Cuál es la información que le brindan a ese paciente en la primera consulta? Bien, en líneas generales, siempre, sea cual sea la instancia en la que nos estamos encontrando, prequirúrgica o postquirúrgica, lo primero que vamos a hacer es contextualizar al paciente en lo que es el cambio o los cambios anatomofisiológicos que se van a dar en el cuerpo a raíz de una laringectomía total. ¿Qué quiere decir esto? Que cómo va a cambiar la estructura y la función de su cuerpo luego de la extirpación de la laringe. Lo que principalmente va a pasar es que se va a alterar el sistema respiratorio y las funciones respiratoria y la función vocal. Entonces, una vez que logramos que el paciente comprenda cómo queda conformado ese sistema y cómo va a funcionar a partir de ahora, principalmente la respiración, pero además lo que es la parte vocal, porque cuando se extirpa la laringe sacamos las cuerdas vocales, cuando logramos que el paciente comprenda todo este cambio que se va a dar y todo lo que viene como consecuencia, ahí vamos a poder explicarles un poco cómo trabajamos nosotros y cómo venimos a ayudar en esta instancia postquirúrgica, sea que ya esté operado o todavía no. Entonces ahí le hablamos de lo que son los métodos de habla, que son las posibilidades que existen para recuperar esa función vocal, volver a hablar de una forma no natural, pero lo más naturalmente posible, de acuerdo a las posibilidades, y lo que es el sistema de rehabilitación pulmonar, que sirve para restaurar esa función pulmonar, que como dije antes, se va a ver totalmente alterada luego de la extirpación de la laringe. Entonces, una vez que logramos eso, avanzamos ya con lo que es sistema Provox. Bien.
Valen, ¿cuáles son los métodos de habla posterior a una laringectomía total? Bien, existen tres métodos diferentes. El más conocido y más antiguo se llama método de habla esofágica o voz eritmofónica. Es un método, vamos a decirlo de cierta forma, natural, que no requiere dispositivos externos y que como mecanismo de funcionamiento básico tiene, se lleva a cabo, perdón, digamos, a través de pequeñas inyecciones de aire que produce el paciente desde el estómago, que viajan y hacen vibrar el esófago para que se produzca sonido y llegue a la boca. Y una vez en boca se va a articular. ¿Qué quiere decir esto? Un poco más, en términos más claros y simples, el paciente va a emitir lo más similar a un eruto y esa resonancia de aire que se va a dar en boca se va a articular para producir palabras. Las características principales de este método de habla es que es un habla más entrecortada, silábica, porque el aire va a llegar a boca en pequeñas porciones, ¿sí? Como si yo emitiera ese eruto del que hablaba recién, y el paciente de forma silábica va a decir hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Sí? Obviamente va a depender de cada paciente el éxito, digamos, de este mecanismo de habla. Es un método que no todos los pacientes pueden adquirir porque es difícil y lleva mucha práctica. Pero bueno, como en todos los casos, esto es muy relativo y no hay ningún caso igual al otro. Algunos lo logran con gran éxito y otros quizá cuesta un poco más. Después tenemos dos métodos que ya son artificiales, lo que es la electrolaringe, que es la voz producida a través de un laringófono, que el mecanismo básico de funcionamiento es a través de un dispositivo que es pequeño como si fuera una linterna de bolsillo. Este dispositivo tiene un botón que se presiona y va a emitir una onda vibratoria con sonido, ¿sí? Obviamente que tenemos distintos tipos de laringófono y distintos modelos, pero vamos a hablar en líneas generales del sistema. Este dispositivo tiene un cabezal, ese cabezal se apoya en el cuello, en la región submentoniana, que le decimos debajo del mentón y cerca del cartílago tiroides, o sea, hacia el centro, en diagonal, para intentar que el sonido viaje a través del tejido y llegue a base de lengua, para que resuene en cavidad oral y lo articulemos y lo convirtamos en palabra, ¿sí? Eh, por un lado, es un dispositivo, un mecanismo que es muy simple de adquirir y que se puede usar desde instancias prequirúrgicas, es decir, que el paciente puede aprender a usarlo y entrenarlo antes de la cirugía para que una vez que esté la cirugía terminada, el paciente ya pueda utilizarlo en instancias tempranas. Sí, obviamente es un dispositivo que de las tres opciones produce una voz un poquito más robótica o un poquito más artificial, y se necesita una mano para usarlo. Siempre vamos a tener una mano ocupada mientras lo usemos, pero es el mecanismo más simple, se podría decir. Y bueno, Bien, lo importante sí, de esto es remarcar que es un método de habla que la verdad que el entrenamiento que precisa no es muy alto y tenés una manera exactamente. de comunicarte apenas salir de la laringectomía total, que no pasa por ahí con la voz eritmofónica, que necesitas un poco más de entrenamiento, ¿no? Un poco más de capacidad Exactamente. también. Exactamente. Si bien, bueno, es importante entender que no todos los pacientes son siempre candidatos a todos los métodos de habla. eh, este es como un método de habla que en general permite a la gran mayoría de la población de laringectomizados comunicarse, que es más Che, Valen, fácil de ¿no tenés adquirir. ahí no tenés un laringófono ahí para Sí, mostrarnos? acá tengo un laringófono estándar, vamos a decir. Voy a mostrar el mecanismo de funcionamiento básico. El sonido que emite es este. ¿Se escucha? Bien, yo esto lo voy a colocar, como decía, en mi región submentoniana, en dirección diagonal para que apunte a lo que es base de lengua, ¿sí? Y cerquita de la línea media. Después cada uno tiene que buscar cuál es su zona más permeable, o sea, por dónde viaja mejor el sonido. En mi caso es esta. Yo lo que voy a hacer es presionar el botón para que se emite el sonido y únicamente voy a articular, o sea, voy a modular sin emitir sonido. Vamos con algunas frases cortitas. Hola, mi nombre es Valentina. Estoy usando un laringófono. ¿Se entendió Bien, ahí lo que bien, dije? perfecto, muy claro, muy claro. Estás Perfecto. entrenada, Valen. Un poco, no tanto como los pacientes que por ahí ya alcanzan un nivel de profesionalismo Está bien, impresionante, pero pero el secreto, básicamente el secreto con el laringófono es dónde apoyarlo, que digamos que esté bien exactamente, apoyado, que toda la superficie esté en contacto con la piel y por ahí el lugar exacto varía de un paciente al otro. exactamente. Como en todos los mecanismos de habla, siempre va a influir directamente en el éxito de cada uno
los antecedentes de cada paciente y las posibilidades y características, o sea, de acuerdo a cómo fue su cirugía, si hubo que hacer un tipo de colgajo o reconstrucción, si tuvo un tratamiento de radioterapia prolongado o si hizo algún tipo de fibrosis en la piel. ¿Por qué? Porque eso va a condicionar el tejido, o sea, lo que es de la piel hacia adentro. Entonces, mientras más engrosado esté o más inflamado esté o más fibrosis haya o todas estas cuestiones que pueden aparecer en un proceso lógico pre y postquirúrgico de la laringectomía, va a condicionar la posibilidad del uso de un laringófono, pero también es por eso que existen distintos niveles, categorías y potencias de laringófonos, ¿no? Para poder exactamente hacer esto que es un proceso de selección y ver qué se adapta mejor a esas posibilidades que tiene cada paciente. Ok, entonces mencionamos y detallamos la voz ericmofónica, el laringófono y nos queda el tercer punto que sería la válvula fonatoria. Exactamente. La válvula fonatoria, lo que le llamamos tipo de habla tráqueo-esofágica. Este mecanismo de habla se produce a través de una pequeña prótesis de voz o válvula fonatoria, que es muy pequeña, que en casi su totalidad está conformada por silicona. Esta válvula se coloca a través de un método quirúrgico que puede ser en el mismo momento que se hace la laringectomía total, o sea que el paciente se va a hacer la laringectomía y ya vuelve a su casa directamente ya con la prótesis colocada. Y en el caso de que por X motivo, que son un montón de opciones que puede haber, que el paciente no pueda colocarlo en primera instancia, se va a colocar en una segunda instancia cuando ya haya cicatrizado lo que es la instancia de la cirugía de laringectomía total. Entonces, ¿cómo funciona? Esta prótesis se coloca, como decía, a través de un mecanismo quirúrgico, un procedimiento, perdón, quirúrgico, y va a quedar colocada entre lo que es la tráquea y esófago. Tiene dos aletitas, va a quedar una del lado traqueal y una del lado esofágico. En el interior, la prótesis tiene una valvulita, una aleta, que se va a abrir hacia el lado esofágico, solamente en ese lado unidireccional. Esto es para que cuando el paciente trague, nada de lo que traga se fugue y pase a la vía respiratoria. Bien, Entonces, ¿cómo vamos a lograr que funcione? Para que esto ande, tiene que pasar aire a través de la válvula. Cuando un paciente es laringectomizado, para poder seguir respirando, lo que se va a hacer es un estoma y se va a dejar hecha una traqueostomía, que después el paciente solamente va a tener el estoma. ¿Qué es el estoma? Es cualquier orificio que comunique el interior del cuerpo con el exterior. A través de este estoma el paciente va a respirar. El aire va a entrar y salir directamente por ahí. Si yo necesito que ese aire pase a través de la válvula, lo que voy a hacer cuando quiero hablar es tapar con mi mano el ostoma, hacer lo que se dice una oclusión digital, para que el aire, en vez de salir afuera del cuerpo, choque, se redireccione y pase por el centro de la válvula. Una vez que pasa por el centro de la válvula, llega a esófago y hace vibrar una estructura que se llama esfínter esofágico superior. Ahí se va a producir el sonido, a eso le vamos a llamar neoglotis, que es donde estaban las cuerdas vocales, la glotis, bueno, es la nueva glotis. Se va a producir el sonido que va a viajar a cavidad oral, donde va a ser articulado y convertido en palabra. De los tres métodos, este es considerado el gold standard. ¿Por qué? Porque es el método que logra un tipo de voz más natural y más similar a lo que era la voz habitual del paciente. Entonces, un paciente se identifica más con este tipo de habla. Obviamente que requiere de cuidados, de atención y también, como decía recién, hay que hacer un análisis previo de si el paciente es candidato o no, y no solamente por cuestiones físicas, digamos, que acompañen. Hay un montón de otros aspectos que influyen como la edad, el entorno donde vive, quién lo acompaña, situación social. ¿Por qué? Porque la prótesis de voz tiene como característica que tiene que ser reemplazada sobre cada cierto tiempo. Como todo es relativo, hay pacientes que le dura más, hay pacientes que le dura menos. Hablamos de una duración de alrededor de 3 a 6 meses, dependiendo de cada caso. Hay pacientes que le dura un poco menos, hay pacientes que le dura un poco más. Pero eso requiere una educación, no solo del paciente, sino del entorno familiar o social en el que viva, y saber que tiene los medios para poder hacer esos recambios de forma habitual. Entonces, bueno, todos los métodos de habla van con un acompañamiento de educación de la mano, ¿no? Para que el paciente logre desarrollarlo al máximo y darle la mejor vida útil posible. bien, aparte de la importancia del asesoramiento porque tienen diferentes longitudes y diferentes diámetros que van acorde a la Exactamente. anatomía del estómago, Es, digamos, ¿no? exactamente. Eso un poco siempre es una decisión final médica, lo que es la medida de la prótesis de voz. La fonoaudióloga lo que hace es acompañar ese tipo de decisiones, como decía, decisión final del médico, pero sí, la válvula tiene dos medidas, que es la longitud y el diámetro.
y eso va a estar condicionado por la estructura. Nuevamente, volvemos a lo mismo, la estructura del paciente. ¿Cómo está ese tejido entre tráquea y esófago? ¿Sí? Si está engrosado, si está fino, si es un paciente muy delgado, si es una persona adulto mayor. Entonces, en base a eso se va a decidir una medida y después, en los recambios, se irá viendo si hace falta mantener la medida o modificarla por un montón de motivos también que pueden llevar a la necesidad de cambiar la medida. Perfecto. Bueno, Valen, nada, te agradezco como siempre, muy clara también. Así que seguimos en contacto y espero que a todos los que hayan escuchado esta entrevista les haya servido y hayan aprendido un poco más de todo este mundo. Bueno, Leo, gracias por la invitación y un placer participar y, como te decía, poder dar a conocer un poquito más lo que hacemos y ojalá que llegue a más gente y podamos seguir ayudando a mejorar la calidad de vida. Ojalá. Dale, Valen, te mando un beso. Bárbaro, adiós.